Buenas tardes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, le tengo dos preguntas y una, si me permite, primero al doctor Alomía. Doctor Alomía, quisiera saber si ya se conoce el tiempo en el que nos van a, digo, a mí todavía no me vacunan, pero cuando ya nos toque, si se sabe cuándo va a ser el refuerzo de esta vacuna, a 1 año, a 2 años, como cuánto tiempo falta, si las investigaciones todavía son lentas o ya nos podríamos ir aproximando, y si será anual y si se convertirá la COVID-19, bueno, más bien el virus, en una enfermedad endémica que es la COVID-19. Y después mi segunda pregunta para usted. Por favor, doctor Alomía. Claro, con mucho gusto. Lamentablemente todavía no se cuenta, digamos, fehacientemente con esta información, dado que las temporalidades de la aplicación de la vacuna precisamente responden a la información y los datos de cuál puede ser la duración de la protección que ejerce una vacuna sobre el hecho de que si una persona se contagia no desarrolle la enfermedad, o que esa respuesta inducida por la vacuna rápidamente controle la infección, pues obviamente está dada uno por la enfermedad en sí, en este caso el microorganismo que la produce. Si recordamos, por ejemplo, o damos el ejemplo de la vacuna contra influenza y por lo tanto el virus de influenza, sabemos que este es un virus que, al igual que coronavirus, tiene una alta capacidad de estar mutando, cambiando permanentemente. Es por eso que todos los años se hace una evaluación de cuáles son los componentes que debe de tener la vacuna de influenza, pero esto se hace ya basado obviamente en una experiencia de muchos años, desde que esta vacuna se está produciendo, lo cual no se tiene todavía para la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Recordemos que prácticamente todos los países, incluido México, son solo algunos meses los que no solo iniciaron la vacuna, sino todavía con menos tiempo, las personas que han logrado ya la cobertura total, y en donde, por ejemplo, se espera que no padezcan la enfermedad, o sea, se espera que hayan logrado ya esta inmunidad, pero el poder medir el tiempo que dura la misma todavía requerirá de un seguimiento de varios meses hacia adelante, en donde obviamente estarán involucrados sobre todo los fabricantes de la vacuna. Recordemos que todas las vacunas se han aprobado bajo un marco de uso de emergencia, lo que quiere decir que los ensayos 3 de todas ellas todavía continúan, y esto es precisamente también parte de poder evidenciar y dar a conocer. Entonces, todavía no se tiene esa información. En la medida que vaya avanzando la vacunación en el mundo y que los grupos de personas que hayan recibido las 2 dosis sigan creciendo y puedan seguir además observadas en el tiempo y realizado obviamente los estudios correspondientes, es que podremos empezar a tener apenas información de esto. Okay, muchas gracias. Y doctor Gatell, me escribe la gente de Ecatepec que están preocupadas porque dicen que ya se cumple un mes de la primera dosis, creo que es Sinovac. No sé si les pudiera platicar, desconozco, ahora sí no hice mi tarea, perdón, pero desconozco cuál es la ventana de tiempo entre la primera dosis, o si me lo diría el doctor Alomía, entre la primera y la segunda dosis, para tranquilizar un poco a la gente. Y la segunda petición, me dice la gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER, que mucha gente, incluidos médicos que todavía son del área COVID y personal administrativo, no han recibido ni la primera dosis. ¿Ahí qué estaría pasando, doctor? Gracias. Muchas gracias. Contesto primero esa segunda pregunta. Es parte del fenómeno que hemos comentado ya por varias semanas. Cada persona que trabaja en el sistema de salud tiene una proximidad con la experiencia COVID. Hemos destacado el hecho de que nuestras colegas médicas y médicos generalmente en la sociedad son más identificadas como personas expuestas a COVID, pero se desplaza a veces de la opinión pública a 11 categorías laborales en conjunto que nosotros desde el principio hemos identificado como relevantes de proteger. Y por destacar algunas de estas ocupaciones: camilleros, recepcionistas, técnicas y técnicos de laboratorio, inhaloterapeutas, técnicas y técnicos de rayos X, etcétera. ¿Eso por qué preocupa?
porque en la narrativa pública, en el ámbito social, hemos visto en un par de semanas recientes algunas manifestaciones legítimas, indudablemente, de personal de salud, orientando a la idea de que se vacunen a médicas y médicos. En el propio Consejo Nacional de Salud, el viernes próximo pasado, tuvimos nuevamente una conversación al respecto y destacamos, comentábamos con las y los secretarios de salud, quienes se pronunciaron en este mismo sentido, que es de interés del secretario de Salud, el doctor Alcocer, y de todos quienes somos sus subalternas y subalternos, vacunar al personal que necesita ser vacunado de acuerdo a su riesgo COVID y en el orden de priorización que le corresponde. También hemos comentado aquí mismo en varias ocasiones cómo esto no se restringe al sector público, sino también al sector privado, y también hemos destacado lo complejo que resulta el identificar quién de ese personal de salud está en la experiencia COVID, en la experiencia de trabajo en las unidades COVID. Por ejemplo, hoy mismo me consultaban desde Chihuahua si el personal de las jurisdicciones sanitarias, el personal que está dentro de la operación de las jurisdicciones sanitarias son unas unidades administrativas del Sistema Nacional de Salud que monitorean, administran, le dan seguimiento, organizan el desempeño del Sistema Nacional de Salud en una unidad territorial, excepto en la Ciudad de México, donde cada jurisdicción es un municipio. En el resto de las situaciones hay varios municipios para una jurisdicción. La pregunta que me hacían es, ¿ese personal también debe ser vacunado en este momento? Y la respuesta es la misma, lo hemos dicho consistentemente, identificamos con una definición operacional muy clara, que fue presentada aquí por el doctor López Ridaura en al menos 2 ocasiones, el personal de primera línea, el de segunda línea y el de tercera línea. Y hemos destacado para que nadie se confunda, y si alguien quiere confundir con esto, definitivamente lo que quiere es confundir. Primera línea y segunda línea y tercera línea nada tienen que ver con preferencias o calidades de las personas trabajadoras de la salud. Tienen que ver con su cercanía a la posibilidad de ser contagiadas de COVID-19. Entonces, no conozco el caso específico de quien le preguntan nuestro Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero lo que habría que revisar es exactamente eso, si ese personal administrativo está o no en el espacio clínico, qué tan cerca está, cuáles son sus funciones y sus actividades. Si no está cerca, es un personal que será considerado de tercera línea, de cercanía con la experiencia COVID. Y me imagino que entonces el director, en este caso del INER o de otro hospital, sobre todo estos que se reconvirtieron completamente a COVID, son los que definieron. Es correcto. ¿No? Es igual, el nombre de la actividad es igual a si le corresponde en primera, segunda o tercera. Es correcto, línea. pero de la actividad, no del nombramiento administrativo. Sí, no, tenemos, por ejemplo, personas cuya plaza laboral es médica. Bueno, en la plaza generalmente no tiene el lenguaje de género, ya debería tenerlo, pero digamos una persona que dice médico especialista A. Pero puede ser que una persona con esa categoría laboral no está en la práctica clínica, está en a lo mejor un campo administrativo. Entonces no hay que tomar en cuenta la asignación laboral, sino el trabajo realmente desempeñado. Por cierto que del Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo explícito por el que las y los secretarios de salud de las 32 entidades federativas integrarán nuevamente una revisión del censo nominal, persona por persona, de sus entidades federativas, y tienen que enviarlo por oficio, firmando: yo, secretaria de salud de tal entidad federativa, identifico a estas personas como de primera línea, de segunda línea o de tercera línea de cercanía al riesgo COVID. Entonces, esta es la acción que está programada para la siguiente semana, y con base en esa identificación en la que cada secretaria y secretario de salud se hará responsable de la decisión de identificar a estas personas para que sean o no vacunadas en el momento en que corresponde a personal de salud de alto riesgo clínico, o fuera, cuando les corresponda por edad
o por otro de los criterios, entonces esa es la referencia que vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Juan Hernández. Pero, perdón, faltó lo de Sinovac. Ecatepec, perfecto. Sinovac, Gracias. por favor. Precisamente lo que está registrado en la guía de aplicación de esta vacuna es que entre la primera y la segunda dosis deben de pasar 28 días, es decir, debe haber una ventana antes de iniciar con la aplicación de la segunda dosis de 28 días. Y una vez que se cumplen estas 4 semanas, se cuenta entonces con una semana operativa para poder aplicarla. Y nos confirman desde el doctor López Ridaura, coordinador del operativo en la Secretaría de Salud, que ya están iniciando ya con las personas de Ecatepec, con las dosis que ya llegaron de Sinovac, y este 25, el jueves, está llegando toda la dotación completa para obviamente cubrir todas las segundas dosis, no solamente en Ecatepec, sino también en otros municipios en donde utilizaron esta vacuna, y esto está en base a lo programado para efecto de las fechas. Gracias, muy amables. Gracias. Juan Hernández, Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias. Muy buenas noches. 2 preguntas. La primera, ustedes están hablando precisamente de esto del personal de salud. Bueno, he estado recibiendo ahorita aquí unos en redes precisamente de que queda claro que se va a vacunar a todo el personal de salud, pero lo que quieren saber es una fecha, bueno, tentativa, así como lo mencionaron en el caso de los adultos mayores, como dijo el presidente, de que por lo menos esperaba que hasta en abril se tuviera por lo menos la población total de adultos mayores con la primera dosis. En el caso de este personal de segunda y tercera línea, ¿cuándo se podría empezar a vislumbrar precisamente esta luz para que también deje de haber este tipo de especulaciones? Cómo no, con mucho gusto. En cuanto tengamos esta información avalada, validada, firmada por las y los secretarios de salud de las entidades federativas, vamos a poder tener mayor claridad sobre cuántos falta de vacunar. Esto lo destaco porque, insisto, en las últimas 2 semanas ha surgido esta idea inadecuada de que no queremos vacunarles. No se trata de eso. El asunto es que la identificación correcta, validada, respaldada por alguien que se haga responsable administrativamente de decir, estas personas sí consta que están haciendo una actividad de primera línea o de segunda o no, en una de tercera, es lo que no ha estado completo todavía. Entonces puede decir que, bueno, o se puede pensar de que ha habido una pequeña falla en lo que es el caso de la bolita en los secretarios de salud. Estamos en espera. Fue un acuerdo de consenso, de hecho por unanimidad en el Consejo Nacional de Salud, y en cuanto se cumpla por parte de las entidades federativas, entonces tendremos claridad en términos de números sobre cuántas y quiénes son las personas que aún pudiera faltar de vacunarse en las próximas semanas. Perfecto. Segunda pregunta. Referente a este decálogo de la Semana Santa, ¿nos puede dar un pequeño adelanto de en qué consistirá? ¿Quiénes han participado en el último de los casos? ¿Quién obviamente, y se va a entender que va dirigido en este caso a hoteleros, a empresarios, a la población en general, pero sí un poquito nos podría dar un pequeño adelantito. No demasiado, porque si no, entonces no tiene caso que mañana lo presentemos, pero lo que sí puedo decir es la mecánica que hemos tenido al respecto. Hemos identificado desde que empezó la epidemia, lo que aquí también hemos comentado múltiples veces, tanto en la conferencia vespertina como en las de la mañana con el presidente, el reto que representa el manejo de una epidemia como esta en México y en el mundo entero. Y este reto es el poder poner en la justa, en el balance apropiado, la intención de proteger la salud y la vida por medio de intervenciones cuyo propósito técnico, epidemiológico, es evitar los contagios, pero que por la naturaleza de las intervenciones lleva a reducir la actividad social y económica. Y esto puede causar, desde luego, una alteración muy importante de la economía, insisto, en México y en el mundo. Una parte muy sustancial de las afecciones económicas no tienen que ver con las decisiones que toma cada país, sino con la interrupción de los procesos económicos globales. Entonces, lo que se decida en China puede afectar a México, o lo que se decida en Alemania puede afectar a México, o lo que se decida en Reino Unido, o desde luego en Estados Unidos. Y viceversa, decisiones de México pueden afectar a otras partes del mundo.
Llegar a un punto de balance requiere un análisis más allá del aspecto directo de salud. Por eso, cuando transitamos de la Jornada Nacional de Sana Distancia hacia el semáforo de riesgo COVID, a inicios de mayo de 2020, establecimos un grupo técnico que le llamamos el Grupo de Nueva Normalidad, en el que participa y de hecho nos coordina el director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, participa la secretaria de Economía, participa la secretaria del Trabajo, participa ahora el secretario de Hacienda y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y desde luego la Secretaría de Salud. Entonces, en este grupo técnico hemos construido no solamente el análisis, sino las recomendaciones específicas para varias decisiones críticas. Por ejemplo, cuando abrimos 3 actividades económicas, construcción, minería y automotriz, que le llamamos las actividades neoesenciales. Entonces, el grupo ha sido realmente muy valioso en su trabajo para tener esa dimensión amplia. Y ahora lo volvimos a hacer para estas recomendaciones que tienen que ver con la seguridad sanitaria en el turismo, tomando en cuenta los lineamientos específicos que en su momento hicimos entre la Secretaría del Turismo y la Secretaría de Salud, y que han servido de ejemplo, por cierto, para otras naciones, o incluso la Organización Mundial del Turismo ha reconocido la proactividad y la extensa gama de intervenciones que ha considerado el Gobierno de México. Esto ha sido muy benéfico. Entonces, de ahí estamos tomando, y mañana vamos a comentar un poco sobre esos protocolos, pero sobre todo de las recomendaciones que haremos a la población. Para que sea un extracto fácil, lo ponemos en 10 recomendaciones específicas. Muchas de ellas provienen, obviamente, de las recomendaciones generales que hemos hecho. Y también, aquí aprovecho para comentar, en la tarde de mañana y el miércoles estaremos junto con la Secretaria de Educación Pública y sus subsecretarios y subsecretaria, también en Campeche, trabajando en la parte de la planeación de la apertura del sistema educativo. Primero en Campeche, si es que en su momento también el Gobierno de Campeche toma esa decisión. Y posteriormente las otras entidades que vayan entrando a semáforo verde y se mantengan en forma estable. Ignacio de Alba, pie de página. Ignacio de Alba, de pie de página. Buenas noches. Preguntar, ¿el 1.000.000 de vacunas de CanSino para dónde son, dónde se están distribuyendo? Y tengo otra pregunta para eso. Muchas gracias, Ignacio. Sí, efectivamente, esta es una noticia que acaba de presentar el doctor Alomía en las filminas. Es casi 1.000.000, es un poquito menos de 1.940.000 dosis. Fueron ya liberadas por COFEPRIS, es lo que ocurrió hoy. Es muy positivo, aquí quiero destacar, porque el trabajo fue muy cuidado y, como hemos dicho desde el día 0, es indispensable que la autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS, tome cada uno de los pasos el tiempo que necesita, pero a la vez que no se convierta en un cuello de botella burocrático o un capricho administrativo. Entonces, desde la llegada del doctor Alejandro Sbarch y un poco antes la llegada de las comisionadas de autorización y operación sanitaria, tuvimos un cambio en la modalidad de trabajo que nos permitió ir mucho más rápido, pero manteniendo un rigor técnico muy importante. Entonces, hoy se liberan y van a ser usadas de manera inmediata. Hoy ya están en Birmex, en las 32 entidades federativas. Estamos trabajando y atendiendo la petición y también nuestra intención para que el público tenga acceso, y ustedes como comunicadores, mayores detalles sobre la localización municipal y la mecánica que seguimos para tomar decisiones al respecto. Entonces, hoy podemos decir 32 entidades federativas, ya se incluirán algunas capitales, y estamos pensando también por la factibilidad. Las vacunas de CanSino son una sola dosis, no requieren ultracongelación, tener un avance sustancial en las zonas rurales. ¿Vale? Sí, las más alejadas, porque es donde no se necesita tener una cadena de frío tan exigente en comparación a las vacunas que van ultracongeladas. Por supuesto, nadie vaya a malinterpretar que eso quiere decir que se descuida la cadena de frío, simplemente es una cadena de frío más fácil de usar, porque es de 2 grados a 8 grados y no a menos 70 o a menos 20.
Claro, gracias. También han dicho que la única contraindicación para vacunarse es no tener alergias graves, pero la gente nos pregunta qué se considera una alergia grave y qué no se considera una ¿Cómo alergia no? grave. La enfermedad alérgica o la reacción alérgica es una reacción que se considera dañina o patológica del organismo humano ante una sustancia generalmente extraña, externa al cuerpo. Y la alergia es una alteración muy compleja, muy variante. Hay manifestaciones alérgicas muy simples, como que salgan pequeñas ronchitas en la piel, que se sienta cosquilleo, hormigueo en los labios o en la lengua, hasta reacciones graves que pueden poner en peligro la vida de las personas, sobre todo cuando se afectan órganos críticos cuyo funcionamiento requiere ser continuo, particularmente la vía respiratoria y el sistema cardiovascular. La alergia, una de sus características es que causa un aumento en lo diré primero técnicamente, la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que arterias y venas, desde las más gruesas, pero particularmente las de muy pequeño calibre, empiezan a fugar líquido. Y al fugar líquido, esto se va a las zonas del cuerpo en donde pueden retener ese líquido y comprimir órganos vitales. Por ejemplo, la laringe, y pueden cerrar la vía respiratoria, o por ejemplo puede perderse la presión arterial porque el líquido se fue a múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo. Entonces, reacciones graves generalmente se distinguen por un síndrome que se llama choque anafiláctico, en donde las personas se hinchan, lo voy a decir de manera muy simple para que lo identifiquen, se hinchan y puede afectar que no puedan respirar porque se cierra la garganta, o puede ser que la presión arterial se pierde, se va a casi cero, y eso desde luego pone en peligro la vida. Muchas gracias. Nos da tiempo para una última. Miguel, por favor, son 19:57, solo tener en cuenta esta hora, por favor. Claro que sí, doctor, buenas noches. Doctor José Luis Alomía, buenas noches también. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Doctor, varios queridos suscriptores me han escrito en mis redes sociales preguntándome acerca de cómo sería la vacunación en sus municipios nuevamente, porque de alguna manera porque su comprobante de domicilio no coincide con su credencial de elector, o porque están rentando en el lugar en donde están viviendo ahorita, no los llegan a vacunar. Entonces, ya después de ser aplicada una dosis, de ser aplicadas 2 dosis, ¿cuándo se podrían volver a vacunar estas personas, o cuándo podrían volver a llegar la vacunación a estos municipios donde ya no alcanzaron estas personas adultas mayores? Gracias por la pregunta. También esto nos ayuda a insistir en que las personas estén tranquilas. Hay vacuna suficiente para todas y todos. Y en el trabajo de organización territorial de las brigadas Correcaminos están conformadas por 12 personas, tanto las personas que directamente vacunan, que son las enfermeras y los médicas y médicos que tienen entrenamiento para ello, como el personal que apoya en toda la logística de la brigada. Y esto lo que nos ha ayudado es a tener un reconocimiento territorial. Se sabe prácticamente casa por casa quién vive ahí, quién venía de paso, etcétera. En las ciudades se vuelve más difícil, pero en las zonas rurales es muy detallado el trabajo que hacen. Entonces, en un momento dado, si en una comunidad alguien no se pudo vacunar por esta o por alguna otra razón, por ejemplo, que tuviera síntomas el día de la vacuna, entonces no puede vacunarse si tiene fiebre, tiene que esperar, y un mes después tendrá que llegar su vacuna. Entonces, todo esto lo estamos programando y estamos identificando a quien no se logró vacunar para programar e ir en una segunda ronda a vacunarle, o llamarle. En algunos casos llamaremos a que vayan a otra comunidad, no necesariamente van a llegar a la comunidad de residencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Parece que Juan Hernández tiene una de último minuto. Lo que pasa es que están señalando aquí que lo que es en las playas de Sonora van a pedir pruebas negativas de COVID-19. ¿Cuál sería la... ¿En dónde, perdón? Playas de Sonora. En Sonora, sí, que van a pedir pruebas negativas. Tienen que ser con 72 horas de anticipación antes de ingresar a las playas.
¿Qué respuesta da, bueno, a Sí, general? yo creo que mañana vamos a poder comentar esto en el Pulso de la Salud. En general, todo aquello que implica una logística más compleja de verificación y también de realización de pruebas y que puede poner una barrera de acceso selectiva o socialmente selectiva, lo consideramos inconveniente. Si esto se pretende que se haga en un laboratorio privado, obviamente es una barrera para ciertos grupos sociales en su desfavor y no lo consideramos tan apropiado. Pero mañana lo comentamos. Gracias por platicarlo. Muchas gracias, muy buenas noches. 20:01. Seguimos, nos vemos mañana martes, Pulso de la Salud. Gracias. Muchas gracias.